¿Cómo es la vigilancia en los fetos con RCIU? Hay varios métodos para evaluar la unidad fetoplacentaria. El monitoreo no estresante es uno, monitoreo estresante, que es aquel en que hay contracciones presentes, perfil biofísico, ultrasonido Doppler color. El registro basal no estresante permite que el feto sano tenga centros cardiorreguladores del sistema nervioso central y vías periféricas indemnes que hacen que su corazón tenga una variabilidad y por lo tanto se manifieste como un registro basal no estresante reactivo. En el registro basal reactivo hay baja probabilidad de muerte fetal. Hay un poco de duda si eso es menor que la que existe antes del test, pero eso es lo que se busca. Y en cambio, cuando es no reactivo, hay un estado incierto de salud fetal y por tanto puede ser un buen criterio para hacer nacer. Aquí tenemos un monitoreo reactivo en que hay varias flechas en que la mujer percibe los movimientos fetales y a su vez hay aceleración de los latidos cardíacos que muestran que el feto está en buen estado. Cuando la oxigenación es normal, los centros cardiorrespiratorios y motores del sistema nervioso central y vías periféricas indemnes con flujo renal adecuado permiten que haya un perfil biofísico normal. Estos son movimientos fetales. El perfil biofísico se hace evaluando 4 parámetros: movimientos respiratorios, movimientos corporales, el tono fetal y el líquido amniótico. Un quinto parámetro, reactividad fetal, es dado por el monitoreo fetal. Una puntuación 10 de 10 es considerado normal y una puntuación, ¿no es cierto?, bajo 4 es de alto riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, la mortalidad perinatal, ¿no es cierto? 10 de 10, 8 de 8, cerca de 1 por 1000 muertes, pero ya cuando llegamos a 6 de 10 o 4 de 10, ¿no es cierto?, la mortalidad perinatal empieza a aumentar. La incidencia de parálisis cerebral, ocupando y no ocupando perfil biofísico, fue encontrado diferente en estudios bastante antiguos ya de los años 98. El test estresante. El test estresante es lo mismo que el monitoreo basal que ustedes vieron antes, salvo que está caracterizado por haber contracciones. En el test estresante se prueba cómo el feto tolera las contracciones uterinas. Durante la contracción, la circulación en la placenta se detiene y por lo tanto el feto ocupa la reserva de oxigenación, es decir, el oxígeno que está en la sangre de la placenta, que está acumulado en la placenta. Entonces las contracciones son una buena prueba para saber si esa placenta es adecuada. Aquí tenemos un caso típico de desaceleraciones tardías en que luego de las contracciones se produce un lento descenso de la frecuencia cardíaca y una lenta recuperación, ¿no es cierto? Además, estas están decaladas, es decir, están posteriores en el tiempo de la contracción y demuestran que hay, en este caso, una insuficiencia placentaria. La definición de un monitoreo patológico es más del 50% de las contracciones y que tengan estas desaceleraciones tardías. Cuando ocurre esto, la recomendación es el nacimiento antes de los siguientes 30 minutos. Bien, ¿cómo es la comparación entre estos tres tests? Falsos negativos significa que el test está normal, pero que igual mueren niños. Entonces, en registro basal no estresante, 6 por 1000, test estresante 0,4 por 1000 y perfil biofísico 0,6 por 1000. Lo que muestra que los dos tests que están más abajo son mucho más efectivos para poder asegurar que el feto está bien. Y falsos positivos. Registro basal no estresante 30-80%, es un rango bastante variable. Test estresante 50% y perfil biofísico no se conoce bien, también se estima cerca de un 50%. Significa que podemos sacar niños del útero materno que pueden estar sanos. La gran gracia del registro basal es que es muy poco complejo y poco invasivo. Toma poco tiempo. Permite tomar el examen por un técnico y ustedes como especialistas lo pueden interpretar. Tiene poca complejidad. En cambio, el test estresante requiere provocar contracciones
y el perfil biofísico, la experiencia de saber medirlo y de realizarlo con un ecógrafo. ¿Qué hay de las técnicas dobles para vigilancia? Existe la arteria umbilical, en que se mide el flujo de la arteria en el cordón y se puede ver la pulsatilidad, la frecuencia cardíaca del feto, y podemos ver, como cosa más importante, el flujo diastólico. El flujo diastólico es el flujo que no corresponde a la contracción del ventrículo, ¿no es cierto?, pero que refleja la resistencia en el territorio placentario. Hay tres formas de calcular el flujo. Estos son el índice de resistencia, el índice de pulsatilidad y la relación sístole-diástole. El índice de pulsatilidad, o llamado IP, es el más comúnmente utilizado y que todos estamos acostumbrados a manejar. Aquí tenemos un caso en que se está midiendo el flujo en la arteria umbilical y ustedes pueden ver cómo se traza una curva de la velocidad del flujo en ese punto donde se está midiendo, y eso nos permite calcular índice en esta paciente. Acá tenemos un ejemplo, en cambio, de una mujer que tiene un flujo reverso en diástole, es decir, cuando el corazón no está contrayéndose, es tal el nivel de resistencia vascular que el flujo se regresa hacia el cuerpo del feto. Tenemos acá el color en el flujo, ya sabemos que es intermitente porque colorea a ratos, y cuando aplicamos el Doppler pulsado en ese lugar, vean ustedes, hay flujo reverso en el diástole. Estas son condiciones bastante graves para el feto y por lo tanto, según la edad gestacional en que se manifieste, puede ser un motivo de nacimiento. Bien, la placenta es un órgano que tiene irrigación por el lado fetal y por el lado materno. Entonces, cuando medimos el Doppler de arteria umbilical en el cordón, estamos viendo cómo es la resistencia vascular en el lado fetal de la placenta. Bien, el Doppler de arteria umbilical, probado en los años 90 en este metaanálisis del Firevich, muy importante, se demostró que lograba reducir importantes cosas, como por ejemplo, en un 44% las admisiones antenatales, un 20% las inducciones del parto, un 50% de cesáreas menos y una mortalidad perinatal reducida en un 40%. ¿Cómo el Doppler logra hacer esto? No es el Doppler. No es que el Doppler cure a los fetos, sino que al utilizar una herramienta que era más precisa para saber aquellos niños que pueden fallecer, tú sabes mejor a quién puedes hacer nacer y a quiénes no. Con un Doppler normal, aunque el feto sea pequeño, yo sé que puedo seguir esperando. Si el Doppler está anormal, yo sé que tengo que adelantarme hacia el nacimiento de ese feto.